Gracias, señora presidenta. Señorías, el filósofo esloveno Slavoj Žižek cuenta una anécdota de la Primera Guerra Mundial. Filósofo he dicho, se lo digo más despacio, señorías de Vox, filósofo. El filósofo esloveno Slavoj Žižek cuenta una anécdota que seguramente es apócrifa de la Primera Guerra Mundial. Un puesto militar alemán llama al puesto militar austriaco y le pregunta cómo es la situación. Y el puesto militar alemán transcribe y dice: aquí la situación es seria, pero no es catastrófica. Y en la respuesta que le da el puesto militar austriaco dice: bueno, aquí la situación es catastrófica, pero no es seria. Bueno, esta moción es exactamente eso. Esta moción es una catástrofe de moción, pero desde luego no es una moción seria. Al señor Abascal, en la pasada moción de censura, ya le pude decir que era demasiada moción para tan poco candidato. En el momento se enfadó un poco, pero es posible que aquello le llegara porque la siguiente moción la ha tenido que presentar por candidato interpuesto y ha tenido que subcontratar un candidato. 3 meses tardaron las señorías de Vox en encontrar un candidato al que poder presentar y han conseguido un candidato que se representa como mucho a sí mismo, que ha hecho además un discurso invertebrado, deslavazado, que se parece a todo menos a una propuesta de país. Y hay que recordar que una moción de censura es también una propuesta para formar un gobierno alternativo. Yo, señor Tamames, le tengo que decir que no entiendo cuántas alabanzas al ego pueden compensar esto. Yo no entiendo por qué usted se ha prestado a esto. Pero tiene que saber que por muy larga, prolífica y polémica que haya sido su trayectoria, a usted se le va a recordar por esto. Y esto no tiene ninguna gracia. Hoy se van a hacer memes y se van a hacer comentarios y se van a hacer chistes, pero esto no es gracioso. Usted se ha prestado a hacer de vocero de una formación política basada en el odio y en el rencor a la España que somos y a la España que queremos ser. Y eso no tiene ninguna gracia, por más que hoy se hagan muchos memes. Miren, es evidente a estas alturas que esta moción se nos está haciendo larga ya a todos. En primer lugar, al candidato de la moción, que tiene la poca educación de no contestar al resto de grupos parlamentarios y que tiene la poca educación de decirle al presidente del Gobierno cuánto tiene que durar su discurso. Pero esta moción se nos está haciendo larga a nosotros y también a sus señorías de Vox, que quizás hoy hayan aprendido que a veces el valor está en contenerse y que a veces el valor está en saber parar a tiempo. Yo creo que a sus señorías de Vox les hubiera gustado tener el coraje de haber recogido cable hace algunas semanas y no verse hoy aquí con esta moción haciendo el ridículo. Con todo, esta es una moción que no va dirigida exclusivamente contra el Gobierno. Esta moción, lo sabe todo el mundo, es evidente, no digo ningún secreto, señorías del PP, va dirigida fundamentalmente contra ustedes. Y, sin embargo, ustedes se van a poner de perfil, tienen a Feijóo escondido y van a votar una vergonzante abstención. Pues, señorías del Partido Popular, estos son sus cuervos, los han criado ustedes y son sus ojos los que peligran. Si esta moción no es seria, pero sí que es catastrófica, ¿por qué la presenta Vox? Vox es una formación política que es un partido de la revancha. Es el partido del rencor. Nació como el resultado de 3 rencores: el rencor contra Cataluña, el rencor contra el feminismo y el rencor contra la oleada democratizante del 15 de mayo. Pero la revancha y el rencor son pasiones tristes. Son pasiones que llevan no muy lejos. Son pasiones que no permiten recorrer mucho camino, porque no dicen nada bueno de uno, sino que dicen básicamente de los miedos, de los odios, de los complejos que uno tiene. Por eso hoy Vox, con todo el rencor y con todo el odio, es un partido profundamente desnortado. Porque cuando tiene una ocasión de presentarse ante España y decirle cuál es su proyecto de país, lo único que le ofrece es lo que le venimos escuchando todos estos años en esta legislatura: una profunda miseria moral que late en lo más profundo del alma del fascismo: instigar el odio del penúltimo contra el último, a mayor gloria de los señoritos. Porque el partido de los 8 apellidos compuestos, por mucho que intente hablar un lenguaje de rebeldía, se alinea siempre, sin faltar ni una sola vez a la cita, raudo y veloz, siempre con los privilegiados, con una precisión matemática. Cuando hay que elegir entre los fondos buitre y que la gente pueda pagar los alquileres regulando el mercado del alquiler, ¿con quién se sitúa Vox? Con los fondos buitre.
Cuando hubo que elegir entre la patronal y subir el salario mínimo, ¿del lado de quién se situó Vox? No falla, del lado de la patronal. Cuando hubo que elegir entre los beneficios abusivos de las eléctricas o intervenir el mercado de la luz para abaratar la factura de las familias, ¿del lado de quién se puso Vox? No falla, de Iberdrola. Cuando hubo que elegir entre que los bancos arrimaran el hombro o bien apostar por la avaricia de las entidades financieras, ¿con quién se puso Vox? No falla, del lado del Santander y del lado de la Caixa. Ustedes dicen defender a España y no defienden más que a sus amos. Y en esa línea de alimentar el odio contra los más vulnerables, le tengo que aclarar una cosa al señor Abascal, al que su propia moción se le ha hecho tan larga que ya no está. Señor Abascal, usted esta mañana ha tenido la desfachatez de decir que la ley trans es una cosa de degenerados. Cosa de degenerados, señor Abascal, es ir a acosar a las mujeres que quieren abortar a las puertas de las clínicas. Cosa de degenerados es hacerles acoso institucional, apretándolas y presionándolas una vez más para que tengan que decir lo mismo 4, 5 o 6 veces hasta que se le pongan las narices al señor de turno. Cosa de degenerados es seguir negando que en España, 19 asesinadas este año por ser mujeres, no existe la violencia machista. Y cosa de degenerados es decir, como dijo una diputada suya aquí en octubre, que la ley trans discrimina los efectos, discrimina, por ejemplo, a los ornitorrincos, igualando a las personas trans con los animales. Cosa de degenerados es el odio profundo, el complejo profundo de aquel que le tiene miedo a la libertad de los demás. Decía el intelectual argentino Arturo Jauretche que la multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor. Y eso, señores de Vox, son ustedes, el partido del rencor contra el futuro de España. Esta moción es una moción fallida y es un vodevil, pero no es el debate que necesita el pueblo español. Los reaccionarios nacen del clima del miedo, de la incertidumbre y de la desconfianza. Y se quedan sin aire cuando un pueblo recupera la iniciativa y la confianza en sus propias fuerzas. Y para eso hay una sola receta: la política de la vida cotidiana frente a la política del odio. Que la vida no sea de caprichos para unos pocos y de angustia para las mayorías. El debate que hoy tendríamos que estar dando aquí, el debate que sería útil para nuestro país, sería un debate que se estuviera ocupando de aumentar las plazas PIR para que hubiera psicólogos en la pública. Sería un debate que se estuviera ocupando de blindar la sanidad pública para que nadie viva con miedo y de blindar la educación pública para que haya igualdad de oportunidades. El debate útil para nuestro país no sería este debate del rencor y del odio, sino que sería un debate sobre la reducción de la jornada de trabajo para poder conciliar, para tener vidas mejores y más libres. El debate útil para nuestro país sería el debate que hablaría sobre la regulación inteligente de los precios en las grandes superficies, porque las familias llegan con cada vez más dificultades a final de mes. El debate útil que tendríamos que estar teniendo aquí sería cómo intervenir el mercado del alquiler para acabar con una pequeña casta rentista que se hace rica a costa del sufrimiento de las familias españolas todos los meses. El debate útil que tendríamos que estar teniendo aquí sería el de cómo aplicar una transición ecológica con industrialización verde que ofreciera ya ejemplos de que una vida mejor y diferente es posible. Y, sin embargo, hoy ustedes nos han condenado a una inmensa pérdida de tiempo. Sin embargo, pese a los gritos, pese al odio y pese al rencor de la extrema derecha, el reto de este Gobierno nunca ha sido y no va a ser ganarle esta moción a la extrema derecha. Esta moción se va a ganar, pero la extrema derecha solo es el síntoma. La causa es que la vida cotidiana se ha llenado de miedo y de inseguridad, y para eso hay que intervenir de forma decidida, de forma valiente, demostrando que otra vida es posible, devolviendo la confianza a nuestro pueblo en sus propias fuerzas, porque entonces el miedo, la estracanada y el vodevil que ha presentado hoy aquí la extrema derecha se quedará en eso, en una ridiculez que nos ha hecho perder demasiado tiempo. Muchas gracias. Gracias, señor Errejón. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Bela.